Urantia desde el amor es lealtad, justicia, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, fidelidad, humildad, autocontrol, servicio. Bienvenidos a esta reunión. Bueno, le damos la bienvenida a todos aquellos que estamos en este momento en la reunión aquí en la plataforma Zoom y a todos los que luego nos van a ver por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Bueno, hoy tenemos de ponente a Juan Heredia, cantautor, músico excelente. Él ahorita les hablará un poquitico más sobre él. Y yo, aparte de darles la bienvenida hoy a todos los que estamos acá, también voy a hacer una oración. Si nos ponemos todos en estado de gratitud y cerramos nuestros ojos. Es una oración corta para darte las gracias, Padre, no pedirte nada. Las gracias por permitirnos compartir con toda esta familia Urantia desde el amor desde hace 6 años en marzo. Gracias por todo lo que nos das, por el día, por la noche, por nuestro lecho, por nuestro techo, por la comida. Y sobre todo darte gracias por esta quinta revelación que nos retroalimenta en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en el amor a los demás. Y permítenos, oh Jesús, que estuviste acá dándonos ese gran ejemplo de vida, que podamos seguir tu regla de oro. Haced a los demás lo que quierais que hagan contigo. Mil y mil gracias, Padre Universal. Gracias a nuestro Micael de Nevadón, gracias a nuestro ajustador del pensamiento, gracias a nuestra Madre Divina en nuestro Espíritu Santo. Gracias a los ángeles, a los arcángeles, a esos, todos aquellos que están allí en ese y que pertenecen a ese gran quórum de ángeles. Gracias a todos los artesanos celestiales. Gracias específicamente a los músicos celestiales. Que así sea. Amén. Bueno, entonces presentamos a Juan Heredia. Juan, dejo en tus manos la pantalla. Si eres tan amable, primero nos hablas un poquitico de ti y luego ya puedes empezar tu ponencia y tienes todo el tiempo que quieras. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Bueno, yo estoy bien feliz de estar aquí. Es la primera vez que vengo a compartir desde este punto en uno de los grupos de estudio de Urantia. Mi nombre es Juan. Yo soy cantautor colombiano. Eh, Desde hace varios años estoy estudiando el libro de Urantia como por partes, estudio en algunos grupos de estudio. Todavía no lo estudio, no lo he leído completamente, el libro al 100%, pero pues digamos que desde que estaba bien pequeño estuve como, parte de mi crianza estuvo muy cercana a personas que habían sido lectores del libro Durantia, entonces todo el tiempo a través de conversaciones y demás fue que fui aprendiendo, no solamente leyendo, sino también a través de personas pues que influyeron mucho como dentro de la crianza, como desde los 11 años más o menos que conocí el libro. Hoy les vamos a presentar pues el documento 44, específicamente la parte que habla acerca de los músicos celestiales, desde un punto de vista también musical. Digamos que hay algunos términos que vamos a ver a continuación, como lo son la armonía, la melodía, el ritmo y demás, que vamos a desglosar cada uno de esos conceptos a nivel musical para que sea comprensible para cada uno de nosotros y de esa manera poder darle un significado más profundo a este documento. Si de pronto pues hay algunas partes del documento que tiene algunos temas, de pronto algunos conceptos más elevados que algunas personas ingresan por primera vez al finalizar la lectura del documento, va a haber un espacio para preguntas para que puedan ahí pues poner todas sus inquietudes y entre todos pues las podamos resolver. Bueno, listo, yo traía preparado unas diapositivas así bien bonitas, pero pues bueno, como que por un tema ahí como de inteligencia artificial me modificó un poco los textos, entonces
Eh, yo voy a optar por utilizar la página de Durantia.org donde está todo el documento 44 y ahorita que estuve revisando como las últimas diapositivas me las modificó un poco, no las pude acomodar como dice verdaderamente en el libro, entonces como quiero leerlo como es explícitamente en el libro, entonces lo voy a leer directamente de la página, entonces pues vamos a dar inicio pues a esta, a esta ponencia. Vamos a compartir pantalla por aquí. Un momento. Listo. Ahora sí. Listo. Creo que ahí ya lo pueden ver, ¿verdad? Bueno, aquí estamos ubicados en el documento 44. Yo voy a iniciar hablando un poquito sobre los artesanos celestiales para que podamos entender un poquito quiénes son. Entonces dice de la siguiente forma. Entre las colonias de cortesía de los distintos mundos, sedes central divisionales y universales, se puede encontrar la singular orden de personalidades compuestas, denominada los artesanos celestiales. Estos seres son los artistas y artesanos expertos del nivel morontial y de los reinos espirituales más bajos. Son los espíritus y semiespíritus que se ocupan del embellecimiento morontial y del hermoseamiento espiritual. Estos artesanos están distribuidos en todo el gran universo, en los mundos sede central de los superuniversos, los universos locales, las constelaciones y los sistemas, así como también en todas las esferas establecidas en luz y vida, pero su ámbito principal de actividad está en las constelaciones y especialmente en los 770 mundos que rodean a cada esfera central. Para las personas que de pronto apenas están ingresando y de pronto algunos de mis estudiantes se han conectado hoy que de pronto apenas están iniciando a leer el libro de Durantia, hay algo muy importante que vamos a tratar, que son las palabras, por ejemplo, que hablan de esta de aquí específicamente, morontial. Resulta que, como para dar un resumen ahí cortico, para que podamos ir entendiendo el paso a paso para las personas que apenas se conectan o de pronto apenas llegan con esta información, en el libro se habla de los niveles físico en el cual estamos nosotros, en el nivel mortal. Cuando nosotros desencarnamos aquí, empezamos una vida en otras esferas que se llama la vida morontial, que somos todavía como semimateriales, ¿cierto? Seguimos teniendo un vehículo físico, pero semimaterial, y en estos niveles morontiales es donde nos habla acerca pues de la música, cómo se concibe en estos niveles morontiales, y posteriormente, cuando ya cada vez vamos siendo, por así decirlo, menos densos, en el nivel morontial pasamos a la vida espiritual. Listo. De aquí vamos entonces a entrar ya directamente en la parte donde habla de los músicos celestiales. Los músicos celestiales. Dentro de la gama limitada del oído mortal, difícilmente podréis concebir las melodías morontiales. Aún existe una gama material de hermosos sonidos que no reconoce el sentido humano del oído, sin mencionar el alcance inconcebible de la armonía morontial y espiritual. Paremos aquí un momentico. Por acá nos va hablando de dos conceptos que vamos a desglosar, los cuales son la armonía y por acá también nos habla de melodías, ¿ya? Resulta que en la música, a nivel humano, vamos a analizarlo a nivel humano y como lo dice en el libro de Durantia, a nivel humano nosotros entendemos la música como una ramificación de tres puntos principales, los cuales son el ritmo, la armonía y la melodía. La armonía es todo lo que está relacionado con acordes. Ya lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver algunos ejemplos con el piano. Yo aquí tengo un piano. Y la melodía. La melodía es una sucesión de notas, es una nota tras otra. Entonces, para que podamos comprenderlo un poquito más a fondo, vamos a mirar, vamos a hacer un ejemplo aquí en el piano. Cuando nosotros nos habla de armonía, estamos hablando de que se ejecutan tres o más de tres notas al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, en la armonía tengo un acorde de do mayor que se compone por las notas de do, mi, sol. Son tres notas. Cuando tenemos a partir de tres notas para adelante, a eso se le llama armonía, ¿ya? Pueden haber cinco, pueden haber seis y más.
¿La melodía qué es? La melodía es una sucesión de notas. Puedo estar tocando las mismas notas que me componen el acorde de do mayor, que son estas tres, que si las toco al mismo tiempo, estamos hablando de armonía, o puedo tocarlas una por una, lo que sería una melodía, ¿ya? Y de esa manera, pues nos va hablando el libro y este documento nos va hablando acerca de la armonía, acerca de la melodía y de los arpegios. Más adelante vamos a ver lo que es un arpegio. Básicamente en el piano, pues me gusta como explicarlo porque es un poquito más fácil de entenderlo. La mano izquierda generalmente casi siempre está haciendo, la mano izquierda está haciendo la armonía, es decir, estoy ejecutando tres notas o más de tres notas al mismo tiempo, la armonía, ¿sí? Mientras que la mano derecha va ejecutando la melodía, ¿ya? Juan, ¿Sí? quisiera pedirte un favor, Juan. Ujú. Lo que pasa es que cuando tú haces los acordes allá o tocas las teclas, no escuchamos bien, porque resulta que tú tienes en tu perfil de audio la eliminación de ruidos de fondo. Eso es, Ah, ok. entonces lo que tienes que hacer es entrar a la configuración de audio, ahí en la flechita que está al lado del micrófono, y donde dice configuración de audio, por defecto debe tener la eliminación de ruidos de fondo. Esa no, hay que quitarla. Y colocar una que dice sonido original para músicos. Ah, ya la encontré. Sonido original para Exacto. músicos. Entonces, Listo. y así ya podemos escuchar lo que tú estás transmitiendo. Listo. Ahí ya lo pueden escuchar mejor. Oh, Joan, vamos. Eso. Demasiado Ahora sí. rica. Ahora Gracias. sí. Muchas Mm. gracias. Entonces, bueno, como lo podemos ver, es bien importante porque en el libro nos está hablando de estos tres conceptos que vamos a entender como el ritmo, la armonía, la melodía. Entonces, como les decía, la armonía es cuando nosotros ejecutamos mínimo tres noticas. Si son dos noticas, no es armonía. Tienen que haber tres, pueden haber cuatro, cinco, seis, etcétera. En este caso, por ejemplo, tenemos, ¿cierto? Tres notas al mismo tiempo. A esto se le llama armonía. Mientras que la melodía es una sucesión de notas, es una tras otra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, la mano derecha está ejecutando la melodía y la mano izquierda está haciendo la armonía de lo que nos está hablando en el libro, ¿ya? Eso mismo se puede pues ejecutar en cualquier instrumento, en la guitarra, también cuando tocamos todas las cuerdas con un solo acorde, ahí estamos ejecutando armonía. Entonces, bueno, volvemos al documento. Entonces, vamos a volverlo a leer. Dice, dentro de la gama limitada del oído mortal difícilmente podréis concebir las melodías morontiales, es decir, las sucesiones de notas. Aún existe una gama material de hermosos sonidos que no reconoce el sentido humano del oído, sin mencionar el alcance inconcebible de la armonía, cuando se ejecutan los acordes como lo entendemos nosotros, morontial y espiritual. Las melodías espirituales no son ondas materiales de sonido. Recordemos que para nosotros a nivel humano, cuando nosotros toda la música en sí, cuando nosotros tocamos una guitarra, el canto, a la final son ondas de sonido en el espacio. Aquí nos menciona que no son ondas materiales de sonido, sino pulsaciones espirituales recibidas por los espíritus de las personalidades celestiales. Aquí me corrigen si de pronto alguno de estos conceptos. Yo entiendo las personalidades celestiales como el Padre, el Hijo y el Espíritu Infinito. Existe una amplitud de gama y un alma de expresión, es decir, yo lo entiendo como un emisor y un receptor, así como también una magnitud de ejecución asociada con la melodía de las esferas, que están enteramente más allá de la comprensión humana. Recordemos que este documento lo está narrando, este documento, si no estoy mal, lo está narrando un arcángel de Nevadón, que dice al final de cada documento, y este ser nos dice, existe una amplitud de gama y un alma de expresión. Perdón, dice, he visto millones de seres embelesados en el éxtasis sublime, mientras que la melodía del reino se difunde por la energía espiritual de los circuitos celestiales. Estas maravillosas melodías se pueden transmitir hasta las zonas más distantes de un universo. ¿Cómo será eso, no? De maravilloso.
Los músicos celestiales se ocupan de producir armonía celestial mediante la manipulación de las siguientes fuerzas espirituales. Número 1. Sonido espiritual. Interrupciones de la corriente espiritual. Número 2. Luz espiritual. El control e intensificación de la luz de los reinos morontiales y espirituales. Vamos un momentico a esta. El sonido espiritual, que nos habla de interrupciones de la corriente espiritual, según por ahí había leído yo en una parte en el libro, eh, hay una luz que sale de la isla eterna del paraíso y según entiendo yo, pues como digamos en mi imaginación me permite concebir esta forma de reproducir música, sería como que los artesanos hacen como alguna interrupción en esa luz que viene del paraíso y de esa manera se genera pues algún tipo de música. Número 2. Luz espiritual. El control e intensificación de la luz de los reinos morontiales y espirituales. Recordemos que los reinos morontiales están hasta Salvington, entonces, ¿cómo será esa música a estos niveles? Tropezaciones de energía. Hace unos días con Carlitos estuvimos analizando esto y miramos la traducción original del inglés y nos decía una palabra que era como impacto energético, nos decía en inglés, que era otra palabra diferente a tropezaciones, entonces era como impacto energético que nos decía, porque estábamos desglosando bien este punto. Dice melodía producida por el manejo perito de las energías morontiales y espirituales, es decir, que son expertos en el manejo de las energías y esto genera un tipo de música. Número 4. Sinfonías de color, melodías de matices de color morontial. Esta actividad se categoriza entre los logros más elevados de los músicos celestiales. Número 5. Armonía. Vuelve y nos habla de la armonía. Ya sabemos que la armonía es esto cuando ejecutamos varias notas al mismo tiempo. Armonía de los espíritus asociados. El arreglo mismo y la asociación de las distintas órdenes de seres espirituales y morontiales producen melodías majestuosas. Esto lo entiendo yo como cuando se hace un ensamble musical, como cuando hay una sociedad que se encuentran varios músicos y producen unas melodías majestuosas, como si fuera una especie de ensamble. Número 6. Melodía del pensamiento. El pensar pensamientos espirituales también puede perfeccionarse de tal modo a fin de estallar en las melodías de Abona. Número 7. La música del espacio. Mediante un afinamiento adecuado se pueden escuchar melodías de otras esferas en los circuitos de emisión universal. Yo lo entiendo como la radio, como cuando uno cambia a AM, FM y se puede escuchar otras emisoras. Entonces aquí nos habla de 7 formas a través de las cuales los músicos celestiales pueden reproducir la música, técnicas. Hay más de 100.000 distintas modalidades de manipulación del sonido, el color y la energía, técnicas análogas al empleo humano de los instrumentos musicales. Vuestros conjuntos de baile representan indudablemente un intento burdo y grotesco de las criaturas materiales por alcanzar la armonía celestial de ubicación de los seres y de colocación de las personalidades. Los mecanismos de los sentidos de los cuerpos materiales no reconocen las otras 5 formas de melodía morontial. Según lo que yo entiendo aquí es que de estas 7 formas, de estos 7 mecanismos para reproducir música, en nuestra capacidad humana y la mente de la cual nos ha sido dotado, tenemos la capacidad para comprender solamente 2. Aquí no menciona cuáles son, pero dice que las otras 5 formas no somos capaces de reconocer esas formas de melodía morontial. La armonía, la música de los 7 niveles de asociación melódica, es el único código universal de comunicación espiritual. Según entiendo yo sería pues como una lengua universal, ¿no? La música tal como lo entienden los mortales de Urantia alcanza su expresión más elevada en las escuelas de Jerusalén, la sede central del sistema, en la cual los seres semimateriales aprenden las armonías del sonido. ¿Cómo será estudiar ahí en esas universidades, estudiar la armonía musical, no? Los mortales no reaccionan a otras formas de melodía morontial y de armonía celestial. La apreciación de la música en Urantia es tanto física como espiritual. Y vuestros músicos humanos han hecho mucho para elevar el gusto musical de la monotonía bárbara de vuestros antepasados primitivos a los niveles más altos de la apreciación del sonido.
La mayoría de los mortales de Urantia reaccionan a la música mayormente con los músculos materiales. Claro, cuando uno escucha una canción que uno le gusta, uno reacciona con el cuerpo, con el movimiento, uno reacciona con el ritmo y tan ligeramente con la mente y con el espíritu. Pero ha habido una mejoría constante en la apreciación musical durante más de 35.000 años. ¿Por qué nos habla aquí de 35.000 años? Recordemos que los Adanes y las Evas, ellos son los encargados de llegar a los mundos y no solamente realizar una mejora a nivel genético, sino que también ellos traen la cultura, ellos también traen ciertas culturas y ciertas artes y ellos son los encargados de traer también la música y el humor. Por eso nos habla durante más de 35.000 años que fue la llegada de Adán y Eva a nuestro mundo. Vamos a detenernos aquí para entender bien esto. Lo voy a leer y luego explico esta palabra. El ritmo sincopado representa una transición de la monotonía musical del hombre primitivo a la armonía expresiva y las melodías significativas de vuestros músicos más recientes. Vamos hasta aquí. ¿Qué es la síncopa? Resulta que estábamos analizando ahorita, estábamos analizando de que la música, como la entendemos a nivel humano, tiene pues lo que es la armonía, que ya sabemos que es la ejecución de tres nóticas o más al mismo tiempo, la melodía, que es una tras otra, y el ritmo. Cuando nosotros hablamos de ritmo, veamos un momento, yo voy a colocar aquí para ubicar en el tablero para que comprendamos un poquito mejor. Cuando nosotros hablamos de ritmo, tenemos algo dentro del ritmo, lo cual se llama métrica. La métrica es la forma en cómo se pueden contar los compases. La que nosotros más conocemos de las métricas es el 4/4, ¿cierto? Cuando uno cuenta 1, 2, 3, 4, esa es la que nosotros más conocemos, el 4/4. Lo que quiere decir que dentro de un compás, es decir, dentro de un espacio abierto, me caben 4 pulsos, los cuales son 1, 2, 3 y 4. Resulta que en la música estos 4 pulsos que nosotros tenemos dentro de un compás tienen algo que se llaman acentos. Siempre el pulso número 1 es un pulso fuerte, más fuerte. El pulso 2 es un pulso débil. El pulso 3 es un pulso fuerte, pero no tan fuerte como el primero. Y el pulso 4 es un pulso bien débil. Entonces ya no es plano como 1, 2, 3, 4, sino que el pulso 1 es más fuerte y el 3 también es fuerte, pero no tanto como el primero. Lo tanto sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cuando nos habla en el libro de la síncopa, el ritmo sincopado, nos está queriendo decir de que el acento ya no lo ejecutamos en el primer pulso como normalmente se ejecuta, sino que se está ejecutando a partir del segundo pulso y se extiende hasta el tercero. O se ejecuta en el cuarto y se extiende hasta el siguiente compás donde va el primer pulso, o sea que es como una anomalía en donde normalmente estamos acostumbrados a concebir de que el acento va en el primer pulso, pero aquí se ejecuta en el segundo y se extiende hasta el tercer pulso, ya hasta el pulso fuerte. A eso se le llama síncopa, es como correr el acento dentro del ritmo, dentro de un compás. ¿Listo? El ejemplo cuando nos habla ahí del ritmo sincopado, digamos que nosotros en nuestra música, en la música que nosotros tenemos como hoy en día, por ejemplo lo que es la salsa está también sincopada, lo que es el son cubano, la samba, el funk, el jazz y muchos otros géneros más tienen ese arreglo donde se mueve el acento del primer pulso al segundo y se extiende al tercero y eso genera una sensación, ya a nivel rítmico, genera un movimiento, eso es la síncopa. Entonces aquí nos habla, el ritmo sincopado representa una transición de la monotonía musical del hombre primitivo a la armonía expresiva y las melodías significativas de vuestros músicos más recientes. ¿Por qué? Porque recordemos que el hombre más primitivo viene de la mitad de África hacia abajo y de ahí se extienden todas estas civilizaciones hasta América y es donde traen los ritmos africanos también y casi todos estos ritmos como la salsa, la samba y todos estos ritmos vienen con influencias africanas, por lo tanto traen pues esa influencia de la síncopa. Estos primeros tipos de ritmos estimulan la reacción del sentido amante de la música sin esforzar los poderes más elevados de la apreciación de la armonía y por lo tanto apetecen más generalmente a los individuos inmaduros o espiritualmente indolentes. La mejor música de Urantia
es tan solo un eco pasajero de los magníficos arpegios. Cuando hablamos de arpegio, estamos hablando de melodía, ¿ya? Es decir, cuando tocamos una secuencia de notas, o hagámoslo por ejemplo en la guitarra o en el charango, se puede ejecutar. Cuando hablan de arpegios, es cuando nos están... Esto es armonía, cuando ejecuto todas, pero cuando me hablan de arpegios es cuando toco una tras otra. Entonces, ¿a quién nos habla? La mejor música de Urantia es tan solo un eco pasajero de los magníficos arpegios que escuchan los asociados celestiales de vuestros músicos. Es decir, que los músicos humanos, de alguna manera, cuando uno entra en composición, entra en esos estados de inspiración, estamos trabajando de alguna manera directa o indirectamente con los artesanos celestiales, con los músicos celestiales. Es como son como las musas, como lo que se llaman las musas, ¿no? Los que nos inspiran, que escuchan los asociados celestiales de vuestros músicos, quienes no registraron más que jirones en forma de melodías musicales, de armonizaciones de sonidos y de las armonías de las fuerzas morontiales. La música espiritual y morontial emplea frecuentemente las 7 modalidades de expresión y reproducción, las cuales ya vimos, que tienen 7 formas de ejecutar y de reproducir la música. De modo que la mente humana tiene una dificultad tremenda en traducir estas melodías de las esferas más elevadas a meras notas de sonidos musicales. Sería como tratar de reproducir los sonidos de una gran orquesta con un solo instrumento musical. ¿Cómo sería eso para nosotros traducir esas melodías morontiales y espirituales? Haga de cuenta que es como si yo fuera a hacer con la guitarra lo que hace toda una orquesta sinfónica, lo que hacen los violines, los chelos, lo que hace el piano, lo que hacen todos. O sea, es casi imposible traducirlo a meras notas de sonidos musicales. Aunque habéis acumulado algunas melodías bellas en Urantia, no habéis progresado musicalmente tanto como vuestros planetas vecinos en Satania. Si Adán y Eva hubiesen sobrevivido, entonces habríais tenido vosotros música en verdad. Pero el don de la armonía, tan importante en su naturaleza, ha sido tan diluido por las corrientes de tendencias no musicales que solo una en 1000 vidas mortales aparece con apreciación considerable de las armonías. ¿Por qué? Porque pues nosotros vemos hoy en día la mayoría de la música comercial, ¿cierto? La mayoría de la música, pues que además también está casi toda sincopada, encontramos también de que pues las letras, el contenido de las letras de la mayoría de la música que está en las industrias musicales es algo que no apetece, no despierta tanto esos poderes que tenemos para apreciar las armonías, ¿ya? Pero no os adelantéis. Algún día tal vez aparezca en Urantia un verdadero músico, y pueblos enteros se embelezarán con el caudal magnífico de sus melodías. Un solo ser humano podría así cambiar por siempre el curso de una entera nación, aún de todo un mundo civilizado. Es literalmente verdad que la melodía tiene el poder de transformar a un mundo entero. Para siempre, la música seguirá siendo el lenguaje universal de los hombres, los ángeles y los espíritus. La armonía es el discurso de Abona. Y pues hasta ahí es el documento de los músicos celestiales. Si de pronto hay preguntas, aportes al respecto para que analicemos de pronto algún fragmento entre todos, pues ya cedo la palabra a quien quiera compartir también. Yo tengo una pregunta. Adelante, Esther. Pues mira que dice que la música ha evolucionado desde hace 37.000 años, pero últimamente la estamos viendo en decadencia, ¿no? O sea, como dice Niño, como dice José Niño, entonces desaparece el reggaetón. Pero esa es una. La otra que quería preguntar, no sé si Jota o si está por acá Marcelino, que habla de específicamente donde habla de los músicos celestiales, dice que, ¿dónde es que está? Espérate. Dice que existe una gama de hermosos sonidos, la gama, miércoles se me perdió. Espera, ya la voy a ubicar, tú me dices dónde para que Dice, analicemos bien el dice que texto. son personalidades compuestas, que son personalidades compuestas, no Inicio sé de dónde lo donde vi. habla de los artesanos celestiales, creo que es al inicio, miremos esa partecita, Sí, ok, los de artesanos. los Dice que artesanos. Leámoslo y ya
esta de acá. Sí, dice que encontrar la orden, la singular orden de personalidades compuestas. ¿Qué es una personalidad compuesta, Jota? No sé, o Marcelino, si está por acá, o alguien que sepa. ¿A qué hace referencia a eso? Es que los artesanos celestiales no solamente son músicos, sino que son pintores, son escultores, son matemáticos, son, o sea, diferentes Pero, oficios. ok, ah, pero se están Se compone refiriendo al de, oficio, no a la personalidad. los diferentes grupos que tiene este mismo grupo de artesanos celestiales, eh, cada uno tiene unas fortalezas. Sí, pero hace referencia entonces al oficio y no al tipo de personalidad, porque, Buenas noches. Yo creo que podríamos mirar hola, en el de inglés a ver si la traducción no fue muy exacta, pero sí es lo que está diciendo J. Se compone de ok, muchas diferentes características, entre ellas la de los músicos. Felicitaciones, Juan. Felicitaciones. Muchas gracias. Otra para gracias. responder a lo de Esther es de que se habla de que ha habido una mejoría constante en la música durante más de 35.000 años y es que recordemos que aunque Adán y Eva se salieron del plan, ¿cierto? Nosotros también con la venida de Jesús, nosotros recibimos el Espíritu de la verdad y de alguna manera estamos también conectados como con ese plano también espiritual desde la venida de nuestro Maestro Jesucristo. Entonces se habla de eso, aunque hemos sido afectados por la rebelión y no estamos musicalmente como pues estaría otro planeta en donde sí estaría los Adanes y las Evas, pues que estaríamos evolucionadísimos, no solamente en nuestras culturas y nuestras artes más elevadas, sino también a nivel espiritual, pues aún así el soberano de nuestro universo vino a este mundo y dejó el espíritu de la verdad, por lo tanto pues tenemos también como ese acceso también de alguna manera a poder eh, digamos, conectar con esas melodías morontiales y espirituales. Sí, pero claramente digamos que, o por lo menos yo no sé si en este sector del mundo, en esta área, claramente uno compara la música de tiempos bellos, a tiempos del siglo pasado con la música en esos momentos y realmente a veces siento que vamos desde para atrás en vez de avanzar, porque hay música que en contrario a generar esa paz en el alma, que sosiegue, digamos, el alma, que las energías o que todas estas ondas causen bienestar para el cuerpo y para el alma y la mente, realmente generan un poco más de ansiedad y de descomposición. De hecho, fíjate que se habla mucho de los músicos hoy en día que más fama tienen, pues están orientados a otra cosa y se ven escenarios. Es increíble, esta semana estaba viendo cómo escenarios estaban decorados y la música en sí misma rindiendo tributo o culto pues a estas personalidades que fueron rebeldes y que llevaron pues a que el planeta se terminara se terminara, no, se pipurriara, como dicen. En mi opinión, yo creo que hace parte como de la rebelión. Por aquí Sí, tenemos a alguien que total. está levantando la Espérate, mano, creo Juan. que Jota. Espérate, Hola, Juan. No, no, vamos, no por soy favor, vamos Amparo. en Aló. orden. Vamos en orden. Sí, yo llevo el orden, Juan, Ah, listo. tranquilo. Entonces vamos con Amparo B, que debe ser Amparo Botero. Adelante, Sí, Amparo. hola, ¿cómo estás? No, mira, me interesa este encuentro, pero no alcancé a escucharlo porque estaba en otra conferencia. Pero si me regalan la grabación de lo que hablaron para yo poderlo escuchar bien y enterarme bien, porque es que mis hijos son músicos y ellos estuvieron mirando ahora la IA, cómo han cambiado la música y ellos están haciendo ya la música, por ellos son músicos, maestros en música y pues dijeron que eso a veces lo llevan es a uno a otro nivel, porque estaban mirando cómo los sonidos de las músicas todos los hacen a ellos más profesionales, o sea, no es que se vaya a acabar, antes al contrario, los va a hacer más profesionales porque los acordes de música y todo quedan perfectos. Entonces, si la persona sabe música y es maestro de música y conoce, tiene ese conocimiento, lo que van a hacer es mezclar y hacer mejor música.
ahí está en que a veces pues ya la forma como el músico haga sus canciones y todo eso pues ya depende del género. Pero sí me gustaría escuchar lo que estaban hablando porque no lo escuché todo, pero me inquieta conocer que hablan de Urantia con respecto a la música. Amparo, antes de que Juan te dé respuesta, nosotros esta noche o mañana, a más tardar mañana en la mañana, estamos subiendo las grabación a Urantia desde el amor en YouTube y a Urantia en el amor de Instagram. Entonces allí, sobre todo en YouTube, lo puedes encontrar rapidísimo, ¿ok? Se llama Urantia desde el amor. Y es que yo escuché un mensaje de la música de Urantia desde el amor, pero pues era como, la hablaban sobre cómo se iba a acabar la parte musical, porque la IA y todo lo estaban acabando. Pero ahorita lo que estaban hablando ustedes no lo había escuchado. Entonces Ok. voy a darle muchas gracias. A ti, Juan, ¿tienes algo que decir, aportar a esto, a esta Sí, inquietud? pues yo realmente hace poco fue que conocí, hace como 2 años, tengo unos amigos en Chile que ellos producen música, fue como el primer contacto que tuve con esa información de que se produce música con la IA, con inteligencia artificial. Eh, pero pues más sin embargo, lo que yo pienso es de que más allá de las herramientas que se puedan tener, más allá de la IA o de las herramientas que puedan generar una decadencia en la música, consiste de pronto en el despertar espiritual que tenga cada persona. Porque más que las herramientas físicas es que si la persona logra conectarse realmente con su ajustador y logra, así como el oído que tenemos físico, conectar también su oído espiritual con otras esferas o conectarse con estos seres, con estos artesanos celestiales, con los músicos celestiales, vamos a poder traducir un poquito en poca medida, porque es casi imposible traducir completamente estas melodías morontiales. Entonces, más allá de lo que tengamos a nivel físico, a nivel material, yo pienso que es como el desarrollo espiritual que pueda tener la persona que va a interpretar y que va a hacer música de manera consciente pues para la humanidad y para las personas, que ya hay muchas personas, realmente ya hay mucha música así que hoy en día ya está como compartiéndose desde un punto de vista desde el amor, desde la conciencia, desde Dios. Pero yo creo que viene una era positiva para la música, a pesar pues de esa decadencia que claramente se ha visto por las industrias en el momento en el que pienso yo, no es mi pensar, pero en el que las industrias musicales empiecen a ver de que este tipo de música con apreciación considerable de las armonías y este tipo de música con mensaje significativo, con mensaje espiritual, empiece a sonar y empiece a mover masas, ahí es donde se van a interesar por esto y se va a volver como un nuevo género musical para la humanidad. Ese es mi pensar. Gracias, Juan. Marcelino, tienes la palabra. Muchas gracias, Angelita. Un gran abrazo para todos. Le pido, me disculpen, tuve un imprevisto, bah, las circunstancias de la vida, y prácticamente estoy entrando hace un momento, así que, estimado Juan, no logré escuchar al igual que Amparo, nuestra estimada Amparo no logré escuchar. De manera pues que, pues como tengo alguna idea de los músicos, me parece que fue con toda seguridad muy favorable y le felicito. Lo que usted acaba de decir vibra con la verdad de una manera muy especial. Así es que lo que acaba de decir tiene extraordinaria conexión con la realidad y así es, debe haber un crecimiento espiritual definitivamente, no tanto a nivel de alma, sino a nivel de mente espiritualizada, discernimiento vivencial, es decir, significados espiritualizados. Así es que me parece completamente correcto lo que acaba de expresar. En cuanto a la preocupación de Esther, coincidiendo con esta Isabel y coincidiendo con J. Musa, sí, no olvide, estimada Esther, que los artesanos celestiales no solo son, vamos a decir, eh, autorizados a esa orden eh, solamente por el hecho de que tengan una cantidad de experiencias de un tipo y de otro, una cantidad de experiencias en varias de las actividades de un ser, sino que también son aceptados por la diversidad de personalidades, el arcángel, el serafín,
el Adán, el humano, o sea, una variedad de personalidades que califican para llegar a ser artesanos. Y entonces ese hecho de ser una variedad de personalidades calificadas y capacitadas, además de tener algunas experiencias en distintas tendencias o distintos artes, es lo que los reveladores llaman compuestas, personalidades compuestas. Entonces, eso, estimada Esther. Gracias, estimada Angelita. Gracias a ti, Marcelino. Una pregunta antes de que te vayas, Marcelino. Allí entran, ay, ¿qué se hizo? Aquí estoy, Angelita, aquí Ah, estoy. ya, es que me bajaron la mano, entonces se pierde No, inmediatamente el cuadro. yo la bajé, Eh, Angelita. Ok, es que pierde el cuadro. Mi Marcelino, o sea, el que llega al mundo de los artesanos celestiales son únicamente aquellos que se han desarrollado en este planeta, en el arte. O sea, allí no podemos llegar a aprender. Sí, Angelita, hay una enorme cantidad de experiencias que uno logra en el mundo de la carne, o sea, acá. Pero además de eso va a adquirir otro conglomerado de experiencias en el primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, cuarto mundo, y todo ese proceso de experiencias, el ser humano va desarrollando habilidades para determinada actividad que tienen que ver con cualquier oficio o con cualquier arte en este caso. En este caso sería cualquier arte. Entonces, dependiendo de esa habilidad y sobre todo de ese deseo, porque hay algo muy interesante, siempre cuando se va a cumplir un determinado objetivo, dice, de tantos voluntarios, entonces siempre hay un aspecto en la vida espiritual de ser voluntario. Por supuesto hay reglas y todo lo que tiene que ver con las normas, pero siempre hay voluntarios. Entonces, dentro de esas capacidades desarrolladas, existen seres que anhelan pertenecer. Entonces, si tienen capacidades y anhelan pertenecer, entonces seguro que se someterán a algún tipo de grupo de personas que les califiquen o que hagan algún tipo de examen. Y una vez que se aprueben esos exámenes, esas calificaciones, entran a formar parte de los artesanos celestiales, Angelita. Gracias, Marcelino, me iré preparando desde ahora. Muy amable. Gracias, gracias a usted. Jotita, es tu turno. Gracias. Es que hablaba Juan acerca de que estos artesanos celestiales se encuentran en estado moroncial y no debemos de olvidar que en el estado moroncial los individuos pueden llegar a tener aproximadamente 70 sentidos. Nosotros escasamente tenemos 5 o 7, algunos hablan de 7, otros hablan de 5. Y, y las entidades mucho más espirituales pueden alcanzar a tener inclusive 210 sentidos. Por lo tanto, a estos niveles, la música adquiere unas características de sinestesia. ¿Y qué son las sinestesias? Es cuando usted le da valores de un órgano a otro. Por ejemplo, uno dice el dulce sonido y resulta que el dulce es del gusto y el sonido, como si le dieras un valor del gusto al sonido. Pero lo mismo sucede con estas técnicas que estos seres celestiales en estado moroncial plantean, porque ya estamos hablando de sinestesias donde se escucha el color, donde se ve el sonido. Y este tipo de sinestesias, por ejemplo, hay un escritor llamado Hermann Hesse, que en una de sus novelas llamado El juego de los ovalorios, planteó acerca del estudio que tienen que hacer estos tipos de músicos, porque tienen que estudiar matemática, literatura y obviamente música para convertir una, una proyección matemática o para convertir un teorema en una armonía. Y era, o al revés, tengo una armonía y armo una fórmula matemática. O tengo una novela y de esa novela puedo sacar una armonía, un discurso sonoro. Y estos discursos sonoros van a través de esos 70 o más sentidos y por lo tanto ya se puede sentir la música, se puede degustar la música, se pueden dar una cantidad de sinestesias
que difícilmente nosotros con o siete sentidos podríamos apreciar. Mil gracias, Jotica. Muy claro, la verdad. Gracias. ¿Tienes algo que decir, Juan? Sí, antes quería dar un aporte, es que nosotros a nivel humano también tenemos algo que se llama la simática. La simática es el estudio del sonido visible. Entonces, se han hecho, eso está en YouTube y es un experimento en el que colocan una placa de metal, le ponen sal encima y ponen a vibrar ponen unas frecuencias y esto genera unos patrones geométricos. Entonces, se han hecho como unos catálogos completos de que, por ejemplo, las frecuencias por ejemplo, la frecuencia universal que nosotros utilizamos hoy en día, los músicos, lo que nosotros utilizamos en las guitarras es 440 hercios, es un sistema de afinación universal. ¿Qué quiere decir esto? El 440 hercios es cuando tocamos una cuerda 440 veces rebota por segundo. Se dice, pues hay informaciones que dicen que el 432 hercios es más armónico para el oído humano y que no recuerdo a partir de qué fecha o de que si fue como en la Segunda Guerra Mundial o algo así por el estilo, pero cambiaron como es esa regla por decir universal, y entonces las guitarras y todos los instrumentos empezaron a afinarse en 440 hercios, que se dice que esa frecuencia en nuestro oído es desarmónica, ¿ya? El 432 hercios es armónico, es como que encaja perfecto para nuestro oído y para nuestro cerebro. En Pasa que, por 1900. ejemplo, el 432. Sucede que, por ejemplo, yo, lo que son los instrumentos de cuerda, yo puedo destemplar la cuerda y afinar en 432 o el tiple o cualquier instrumento de cuerda, pero las armónicas, por ejemplo, vienen predeterminadas ya en 440. Tendría uno que tener, pues, no sé, mucho dinero para uno hablarle a las industrias que producen estos instrumentos que no se pueden afinar para que los pudieran fabricar en 432. Entonces digamos que hay algunos instrumentos que sí por defecto no se pueden afinar en esta frecuencia. Y algo que también quería tocar es respecto a la simática, que es el estudio del sonido visible. Se han encontrado pues dentro de estos patrones geométricos que forman ciertas frecuencias, se han encontrado patrones que están dentro de la naturaleza. Por ejemplo, las manchas del jaguar, se han encontrado también el patrón que tiene el caparazón de las tortugas y muchos otros patrones que se encuentran en la naturaleza están ahí, que se han descubierto a través de ciertas frecuencias, lo que quiere decir de que aunque nuestro oído no percibe esas frecuencias, todo el tiempo hay algo que está vibrando en nuestro mundo y en el universo hay una frecuencia constante que le da modificación a la materia y le da cierta forma, ciertos patrones y ciertas geometrías le da a la materia. Entonces ese es como mi aporte, sí. Bueno, Juan Jotica, anote ahí lo que va a decir porque vamos en orden, que no se te vaya a olvidar. Y antes de darle la palabra a Normita, quiero saludar a las últimas personas que han entrado. Bienvenidas, Jorge Linares, tenemos, bueno, Marcelino que ya habló, a Carlos Gil, a Ramón Humberto de Venezuela, Rosy Rang, tenemos a Frida, a Tatiana, a Pablo Andrés Suárez, a Cielo, tenemos a Rosalba Ferrer y bienvenido Jairo Miranda. Qué rico que nos acompañes después como de 2 largos años. Tú perteneces a esta familia Urán que desde el amor te bendecimos y te damos gracias de que estés aquí. Normita, adelante. Buenas tardes. Juan, felicitaciones, me encantó. A mí me ha gustado mucho la música, pero no, yo creo que a ese cuerpo no voy a llegar. Sobre una cosa que dijo Juan acerca de las personalidades celestiales, que para él era tal vez solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu, encontré que obviamente no solamente son esas tres personalidades que son nuestras tres personalidades superiores, sino que todas las personalidades que creó el Padre o que existenció son personalidades celestiales. Nosotros no somos personalidades celestiales. O sea, todo el mundo es personalidad celestial, menos nosotros. Nosotros seremos potencialmente unas personalidades celestiales cuando ya ascendamos a la morontia y luego a la espiritualidad. ¿Sí? Entonces, hay muchísimos, todos, millones de millones de millones. Todos los habitantes de los universos son personalidades celestiales. Y entonces de esas personalidades celestiales es que se forma
se forman los artesanos celestiales. ¿Sí? Eso es como una escuela, complementando un poco lo que dijo Marcelino. Es una escuela compuesta por unos que son muy de una superioridad absoluta, de los que son creados casi perfectos, y ellos son los maestros de esa escuela, y ahí van llegando los que son escogidos por su perfil para ser artesanos celestiales. Entonces la escuela se compone de los que saben todo y los que apenas están aprendiendo. Y el que elige o acepta entrar a esa escuela, que es un pasito más en el camino ascendente, tiene que quedarse un tiempo mínimo ahí. No sé si son 1000 años. Pero todo eso que yo estoy diciendo lo dice perfectamente el mismo documento que estamos estudiando al principio, a los que están interesados. Y lo otro que quería resaltar de algo que dijo Esthercita, pues ella siempre pone el punto de debate que dice pues que la música está en retroceso. Yo diría que no es que la música esté en retroceso, sino que a nosotros nos llega lo que comercialmente se le mete el billetico para que suene por las emisoras, y que, ¿sí? O el que tiene la palanca para que le financien la producción musical, ¿sí? Pero hay muchísima música que no es comercial y si uno la busca, la encuentra. Ahora que hay tantas posibilidades de acceder a la música sin límite. Entonces, la música sí está evolucionando. Hay una música nueva, muy, 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 de una vibración muy alta. Entonces, ese era mi punto. Muchas gracias. Y Norma, como siempre, súper asertiva. Gracias. Juan, ¿vas a comentar algo al respecto o seguimos con los que tienen la manito levantada? Sí, algo aquí cortico. Yo tengo el documento donde dice Norma, al inicio donde habla de los artesanos celestiales y dice, los artesanos celestiales no son creados como tales, constituyen un cuerpo seleccionado e incorporado de seres compuestos de ciertas personalidades maestras oriundas del universo central y de sus discípulos voluntarios seleccionados de entre los mortales ascendentes y de numerosos otros grupos celestiales. O sea que tenemos el chance de entrar ahí como... No, es que yo ya voy a empezar a prepararme para el examen. Yo me voy con los astrónomos y con J. ¡Ay, Jota, me lleva! Pero le toca quedarse en Ubersa conmigo con los astrónomos celestiales, porque yo no pienso quedar allá hasta que me aburra. Ah, bueno, pues con Hay el unos afán que dos hay, o 3 millones de años nomás. con el afán que hay. Ujú. Adelante, novia. Da risa esto, ¿cierto? Qué Cotica, afán de 3 llevamos? millones no hemos llegado ni a Jerusalén. Juan, me encanta que estés aquí, no te conocía, pero, o no te recuerdo, de pronto en Cali, no sé, pero no te recuerdo. De todas maneras, me parece fantástica tu exposición. Tengo una pregunta que no fue que no entendí o que no me di cuenta. Hablaste de ritmo, armonía y melodía. En el documento mencionan la armonía y la melodía, ¿sí? Las melodías, pero no me pareció que hoy nada sobre el ritmo. ¿Es que allá en los celestiales no hay el ritmo? Nos Y habla del aquí, ritmo en el documento, nos habla del ritmo que ha predominado en nuestro planeta, que es el ritmo sincopado, que fue el que vimos ahora hace un rato. Pero en el documento, como se habla a nivel morontial y a nivel espiritual, casi no menciona el ritmo, menciona más la armonía y la melodía. solo melodía y armonía, el ritmo, o sea, el ritmo es para los africanos nomás. A los humanos. Déjame decirte. Novia, novia. Es que viene de allá, sí, es que el jazz viene del sincopado ese que ahorita es que lo acabo de oír, que me le metieron a algo, esa transición, como dicen ahí, y gracias a eso hay el jazz. Es por la música que trajeron Así ellos, por el es. ritmo. New Ah, Orleans. gracias, Juan. Nueva Orleans. Gracias a ti, mi novia, siempre tan jocosa y tan alegre. Octavio, sigues tú. Octavio Siller, adelante. Hermanitos, buenas tardes, gusto en verlos.
Buenas Bernardito Juan tardes. Heredia no tiene el gusto de conocerlo, pero me gustó su intervención. Yo me pregunto, ¿hay algo que hagamos bien en Urantia? Sería bueno hacer una reunión o una exposición de que hay, de las cosas que podemos haber hecho bien en Urantia, porque siempre que hablamos es cosas que no debemos de haber hecho o que las hicimos mal. Pero bueno, así está. Yo le pregunto al hermano, ¿qué género musical pudiera acercarse a la mejor a estos niveles espirituales que nos comentó? A mí me da la impresión que a lo mejor las áreas de ópera, porque al momento de escuchar ópera se siente algo diferente, se sienten emociones profundas. No sé si les pasa a ustedes, aunque a veces las letras no tienen pues, a lo mejor un contenido muy espiritual, porque son dramas de amor o tragedias o historias, pero lo que es el sentimiento que te da la ópera, la verdad son sentimientos muy profundos y pudiera yo pensar que es algo así lo que usted nos está tratando de enseñar. No sé qué me comenta o alguna melodía que usted conozca que pudiera acercarse a esos niveles. ¿Cree que pudiera haber alguna y que nos las pudiera, no sé, recomendar? Hay un grupo musical, no sé si usted lo conozca, pero si no se los comparto, que se llama Café del Mar. No sé si lo ha escuchado, es un grupo que se llama Café del Mar. Y cuando tú lo escuchas, se siente algo que a veces te hace hasta llorar. Entonces no sé si tenga que ver esta sensación de sentimientos que a veces percibo con las áreas o con este grupo, o a lo mejor estoy equivocado, quería escuchar su punto de vista. Y según el libro de Urantia dice que tenemos 12 sentidos como mortales urantianos, no 7, son 12, pero la verdad yo no los he encontrado, no los he dilucidado. Si alguien sabe quiénes son o cuáles son, les agradecería. Gusto en saludarlos y gracias por su aporte. Gracias, Muchas Octavio. Yo gracias. creo que J. Musa, que es el que sigue, va a despejar esa duda de los 12 sentidos. Y yo te despejo una duda. Bad Bunny se acaba de ganar un premio. O sea, es verdad que no puedo decir, ay, te toca editar, qué pena. Toda la razón. Juan Malo. Adelante, Jótica. Es que con respecto a ese sonido de afinación 440 del cual nos hablaba Juan, de lo que están todos los instrumentos en la actualidad afinados, pareciera ser que obedece a algo maquiavélico, inclusive lo llaman la conspiración del 432 al 440, porque ¿qué pasa? Todas las esferas del universo, todo lo que está en la naturaleza, diríamos que tiene una afinación 4-3-2, 4-3-2. Y esa está en armonía con nosotros. Nosotros vibramos a ese tipo de frecuencia, la 432. Pero resulta que en 1955, por allá se reunieron unos personajes que dijeron, no, es que hay mucho desorden en los diferentes tipos de músicas, unos afinan de una manera, otros afinan de otro, hagamos un patrón estándar. Y este patrón estándar se instauró en 440, pero es que resulta que el 440 no está en armonía espiritual como el 432. El 440 es desorden, es manipulación, es la manera como pone tu corazón, lo ensalza y tú sientes tum, 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 y te maneja y te manipula de tal manera que ese sonido es muy difícil de sacar de tus huesos. Porque, en cambio, el 432 te lleva a la espiritualidad, te lleva a una parte no tan material. Entonces, cuando decidieron, no, no, hagamos la música que no sea una espiritual, que la gente no sea espiritual, sino que sea material. Por eso cambiaron la frecuencia de 432 a 440, que es la que en este momento todos los instrumentos están afinados a esa frecuencia terrible, que en realidad procura que el ser humano no tenga esa búsqueda espiritual, sino que sea más atado a la parte material. Eso es todo. Hay todas unas referencias sobre por qué se escogió ese tipo de afinación, eh, y cómo los armónicos del universo, que son 432, en este momento los queremos negar frente a esta nueva sintonía que tiene el planeta, y por eso es que
en este momento la música se volvió como un instrumento de manipulación, un instrumento que hace que la gente no piense, porque el objetivo es eso, es que seas únicamente instinto y no espiritualidad. Bien, encontramos ahí respecto a los 12 sentidos. Ah, pues yo solo conozco 7, que son los 5 que normalmente conocemos, más dos más que están, que son la propriocepción, que es la capacidad de tú determinar cómo está tu interior del organismo, sabes si te duele un riñón, si te duele el corazón, si te duele el estómago, si te, la manera de sentir los órganos interiores, o sea, la propiocepción. Y el otro es la capacidad que tú tienes de orientarte, sabes si estás de para abajo o de para arriba, porque en el oído medio tienes unas células que hacen que sientan el magnetismo de la Tierra. En algunos animales es mucho más desarrollado, por ejemplo, en las palomas, que son capaces de detectar el norte geográfico, y lo mismo que los delfines. Ellos sienten ese tipo de sentidos. Ya se comprobó que efectivamente el ser humano también tiene la capacidad de sentir esos campos magnéticos y de saber si está a favor o en contra de la gravedad. Por eso, ese es un sentido que muchas veces no lo hacemos evidente, no lo percibimos, pero ahí está, al igual que el de la propiocepción, que es la capacidad de autosentirme, de que yo me siento a mí mismo. Perdón, hago una pregunta. ¿El equilibrio a qué pertenece? Ese es el equilibrio del que estamos hablando también. Pero Ahí en dijiste el otro oído nombre. medio, en el oído medio, donde están las células que permiten detectar el magnetismo y el equilibrio. Ah, ok. La intuición es un ayudador de la mente, ¿cierto? Un ayudante de la mente. Sí, es un ayudante de la mente, que es diferente a los sentidos. Ok, bueno, mil gracias. Habrá que ver cuáles son los 12 sentidos. Entonces, Urantia no hablamos los de dos dice, cosas, ¿cierto? de los sentidos y de la supuesta, mm, o sea, los que se afinaron de 440 y antes éramos 432, ahora seguiremos siendo 440. Sí, correcto. Ahora, Urantia, el libro de Urantia no habla sobre no enumera los sentidos, ¿verdad? De los sí, sí mortales. habla de los sentidos, mire que habla que los moronciales tienen 72 sentidos, mientras que los espirituales tienen hasta 210. No, 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 yo pregunto es que no enumera los sentidos de los mortales, Ah, de no. nosotros. Y Ya, en cada planeta hay unos que tienen 2, 3 cerebros, 4 cerebros, depende de la cantidad de cerebros que tengan, es la cantidad de sentidos que tienes. ok. Mil gracias, Jotica, por tus respuestas. Juan, ¿vas a aportar algo? Seguimos adelante. Ahorita lo que comparto creo que llama Octavio. Sí, Octavio Sí, Silver. por ejemplo, de la música que no es tan comercial, pero que pues al menos a mí en lo personal siento que me conecta de una forma bien, bien elevada, es por ejemplo la música de Kítaro. Para los que no lo conocen, yo este lo conocí por Pablito, que está por aquí conectado. Vangelis, Vangelis también, Andreas es Boremender. música que tiene una armonía y que tiene unos contrapuntos. Los contrapuntos es cuando hay una melodía sobre otra melodía y empiezan a jugar de esta forma que es de una manera espectacular. Por ejemplo, la música de Kítaro, de Vangelis, Lisa Gerard, por ejemplo, son músicas que te pueden ayudar a entrar como en otro nivel también de conciencia bien, bien elevado. Uy, qué buen dato. Luego me lo escribes, por favor, Por el grupo. ay, por favor, por el grupo o al WhatsApp. Qué buen dato. Bueno, entonces continuamos con Byron. Byron, adelante. Muchas gracias. Juan, una pregunta. Cuando hablamos de música, de la armonía, hay acordes mayores y acordes menores. ¿Por qué los acordes mayores suscitan una reacción de alegría y los menores de tristeza? ¿Y qué tiene que ver eso con el desarrollo y perfección espiritual? Muchas gracias. Bueno, esto es bien, bien importante, bien, bien, bien interesante esto que está compartiendo el compañero. Resulta que en la música nosotros, como lo decía el compañero, tenemos los acordes. Cuando hablamos de armonía estamos hablando de acordes y los acordes están por muchas categorías. Ellos se categorizan por bastantes tipos, que son acordes con séptima, con novena, etcétera. Y dentro de ellos los que tenemos los principales son acordes mayores y acordes menores.
Cada acorde genera una sensación distinta. Entonces, por ejemplo, un acorde mayor nos genera una sensación como de alegría, ¿no? Nos genera una sensación como más alegre, mientras que el acorde menor es un acorde un poco más triste, más melancólico, ¿cierto? Y esto obviamente pues se siente a las personas que están escuchando, que están ahí percibiendo la música, se va a sentir más melancólico, más triste, dependiendo cómo uno juegue con eso. Resulta que la forma de crear los acordes, podemos mirarlo aquí rapidito, la forma de crear los acordes es a través de un sistema en el que nosotros tenemos, como nosotros conocemos las notas dentro de la escala musical, que son las notas que conocemos como do, re, mi, fa, sol, la, si. Resulta que hay un sistema de lectura universal que se llama cifrado americano, en donde el do se representa como una C de casa, el do se representa como una C, el re como una T de dedo, el mi como una E, el fa como una F, el sol como una G, el la como una A y el si como una B, ¿cierto? Ese es como un sistema de lectura universal. Entonces resulta que hay una ecuación para nosotros construir los acordes, la cual consiste en el 1, 3, 5, los grados 1, 3 y 5. Con esta ecuación es que se construyen los acordes, con el 1, 3 y 5. Entonces, si por ejemplo yo quiero construir el acorde de do mayor, que sabemos que do se representa como una C, necesitaría el grado 1, que sería do, ¿cierto? Que sería el grado 1, que es el que le da el nombre al acorde, al cual se le llama tónica. El grado 3, que sería 1, 2, 3, necesitamos un mi. La E equivale a un mi, necesitamos un mi. Y luego necesitamos el grado 5, 1, 2, 3, 4, 5, que sería una G, que la G es un sol. Lo que quiere decir de que a nivel armónico el acorde de do se compone por estas tres nóticas que son do, mi y sol, ¿cierto? Resulta que el grado número 1 del acorde es el que le da el nombre al acorde, al cual se le llama tónica, es como el más importante dentro del acorde. El grado número 3 es el que nos define si ese acorde es mayor o menor, de lo que nos estaba hablando el compañero. El grado 3, si se altera, se nos va a convertir en mayor o menor el acorde y nos va a generar una sensación de alegría o de tristeza. Y el número 5, que se le llama dominante, sería el acorde, el grado que le da estabilidad al acorde. Entonces, viendo el ejemplo, por ejemplo, aquí en el piano, entonces ya sabemos que el acorde de do mayor o con cualquier otro acorde tenemos ese sistema de esa ecuación 1, 3, 5. Entonces, yo tengo por aquí mi y sol, ¿cierto? Entonces, si tengo el primer grado do, el tercer grado mi, pero si altero mi y lo retrocedo medio tonito atrás, me va a sonar menor, ¿ya? El tercer grado, si lo altero, me genera esa sensación como de felicidad o de melancolía, de tristeza. ¿Por qué? Pues bueno, realmente ahí sí, ¿por qué da esa sensación al alterar el grado 3? Pues no lo sé, la música también tiene una matemática, dentro de la música encontramos mucha matemática. Y pues ahí, ¿de qué manera funciona esto? Por ejemplo, como yo lo hago para componer, es que, por ejemplo, yo lo que hago es que yo utilizo acordes menores, por ejemplo, en una introducción menor, para generar esa sensación de melancolía, ¿cierto? Y cuando voy a llegar al coro, le meto un acorde mayor para generar esa sensación de fuerza. Otra vez menor, ¿ya? Y de esa manera se juega con la armonía, pero pues ya como una explicación de por qué el acorde menor nos genera esa sensación, ahí sí, no lo sé. Dentro de la matemática de la música, hasta donde me alcanza el conocimiento, sé que el grado 3 es el que nos define si es mayor o menor, y que esto, dependiendo cómo lo utilices, puede generar ese sentimiento de tristeza, de melancolía, o que si utilizamos un acorde mayor, pues se va a sentir un poco más alegre, ¿no? Ese es mi Qué aporte. maravilla, pero creo que me quedo. Eso está muy difícil. Sensacional, Juan. Gracias por esa gran explicación. Y les digo a todos los que están acá, quedémonos hasta el final, que tenemos una gran sorpresa. Oli, adelante. Gracias. Juan, he tenido la suerte de escucharte, parece, cuando has cantado.
en una ocasión en una reunión, así que te felicito porque conozco tus dotes. Mira, yo te quería hacer la siguiente consulta. Yo soy una admiradora. Cuando yo leí este documento lo encontré terrible que nos trataran de tanto primitivismo, quizás por la música tan antigua, los timbales y todo esto que hacías tu mención en África y en esos continentes, ¿no? Pero yo quería hacer mención a nuestros clásicos músicos de música clásica, como un Strauss, un Schubert, un, un Händel, un Tchaikovsky, ¿no es cierto? Que los hemos tenido en este siglo, la suerte de conocerlo. Y también la música espiritual y gospel, la música medieval y la música gregoriana, de la cual eh, amo esos repertorios, ¿no? Entonces, quería, al margen de que a mí la música me llega tanto por los sonidos o por los acordes, como has explicado, como también por la vocalización. Me encantaría que hicieran un poquito de qué depende esto de tenores, soprano, cómo se integra esto dentro de la musicalización para que a uno le llegue tan profundo, como decía Octavio, de una ópera, por ejemplo. Y por otro lado, yo tengo como entendido de que dentro de los sentidos o de lo que yo me trato de interpretar, en la piel estarían también las posibilidades de así como sentimos el calor, el frío, también sentir el dolor. Yo creo que en parte podrían ser esos los sentidos que se refieren, que van aumentando los sentidos a través también de los oídos, y pienso que a través de las cuerdas vocales, porque yo creo que un tenor y un soprano tiene que tener una dote especial para poder elaborar canto. En el fondo mi pregunta, fuera el resumito que hice de lo que a mí me atrae, es cómo incorporas tú, porque han hablado de música, pero no han hablado de la vocalización, no sé cómo llamarle, las voces, cómo, porque es lo que a mí más me llega, ¿te fijas? Las voces humanas, y son todas distintas y todas un don, ¿te fijas? Que no todos los tenemos. Eso nomás. Gracias, Juan. Muchas gracias. Bueno, pues lo que comparte Oli es también un punto bien importante, bien lindo. En la voz, tanto en el hombre como en la mujer, nosotros tenemos algo llamado tesitura. Entonces, la tesitura es el rango vocal. En el hombre existen tres tipos de voces, los cuales son los bajos, los que cantan bien grave, pues como también en los coros, en las óperas. Tenemos otro que está en la mitad, que se llama barítono, que él alcanza notas graves y notas agudas. Y luego tenemos el tenor, ¿ya? Ejemplo de tenores, pues tenemos muchísimos. Por ejemplo, en las baladas del rock, como Bon Jovi, ¿cierto? Todas Guns N' Roses, casi toda esta generación de rock de los 80 de los 90 eran casi todos tenores. En español tenemos un ejemplo de tenores, por ejemplo, Marc Anthony, ¿cierto? Y barítonos, pues también hay bastantes. En mi caso, por ejemplo, yo soy barítono. Alcanzo notas graves y algunas agudas. En la voz de la mujer es lo mismo. La tesitura está también en tres, en los cuales está la contralto. Creo que Mercedes Sosa era contralto, si no estoy mal, la voz de Mercedes Sosa. Tenemos otra voz en la mitad también, que es la mezzosoprano, que es la que está en la mitad, que alcanza notas graves y notas agudas. Y por último tenemos la soprano. No es que conecte los tenores o los que están más arriba conecten más como que hagan vibrar más porque es tenor o porque es barítono o porque realmente no consiste en eso. Realmente el buen cantante, la persona que conecta bien, es el que utiliza bien su registro vocal y el que utiliza bien su recurso y su rango. Pero no quiere decir que el que alcanza notas más altas vaya a hacer vibrar más o vaya a conectar más, sino que es más el cantante en cómo utilice sus recursos, cómo utilice su rango vocal, porque pues un contralto o un bajo o un barítono fácilmente te puede hacer conectar a esos niveles bien elevados. Yo creo que más que la técnica, porque yo he escuchado a muchas personas, muchos cantantes muy técnicos en donde casi no se transmite, es lo que hablábamos en un principio con el compañero Marcelino, y es de que es qué tan conectado está la persona a tal punto de que aunque no tenga los niveles técnicos como de una persona que haya estudiado en una universidad o en un instituto, pero que tenga ciertas bases, obviamente, ciertos conocimientos y que tenga esa conexión, como ese espíritu por dentro, ese fuego, a través del canto, sea barítono, sea tenor, sea contralto, mezzosoprano o soprano, en cualquiera de estos puede hacer conectar y puede hacer mover las fibras de nuestro ser. Mil gracias, Oli. ¿Te quedó bien? Gracias, Juan. Marcelino. Gracias, Angelita.
Estimado Juan, yo no soy músico, o sea que realmente yo estoy verdaderamente alegre de tener acá en esta reunión un músico. Usted es músico y de verdad que me alegra y me asombra que tengamos gustos tan parecidos. Yo utilizaba durante mucho tiempo el fondo musical de Quítaro, pero tuve que quitarlo, por la cuestión de que varios videos me los quitaron y usaba para las oraciones y para las meditaciones esta, claro, está un poco fuerte acá. Marcelino, nomás que nos hacen quitar el Usaba video. ese, usaba esa, de manera pues que bueno, extraordinario, Quítaro, extraordinario. Y de verdad que me parece sumamente favorable esta motivación y ahora escuchándolo con la guitarra me parece realmente que usted ha sido inspirado y verdaderamente le felicito. Quería rápidamente, Angelita, leer la pequeña cita del documento número 14, sección 2, párrafo 3, página 154 de los sentidos, para que se capte lo que dice de los sentidos acá en el documento este. Dice una pequeña parte del párrafo, no todo el párrafo, dice, en otras palabras, visto desde un punto de vista puramente físico, los nativos del universo central, es decir, Abona, poseen 49 formas especializadas de sensación. Los sentidos morontiales son 70 y las elevadas órdenes espirituales de reacción varían según las diferentes clases de seres de 70 a 210, tal como lo comentó J. Musa. Esa es la cita, estimada Angelita, que está en el documento 14, sección 2, párrafo 3, página 154. Y confirmando, conseguí aquí confirmando lo que le comenté sin ver el libro, lo que le comenté a nuestra estimada Esther, por supuesto a cada uno de ustedes, que está en el documento número 44, sección 0, párrafo 3, página 497, y dice así, eso también es una pequeña parte del párrafo. Dice, los artesanos celestiales no son creados como tales, constituyen un cuerpo seleccionado e incorporado de seres compuestos. Repito, Esther, seres compuestos, personalidades compuestas, de ciertas personalidades maestras oriundas del universo central y de sus discípulos voluntarios, lo que le dije a Angelita, voluntarios seleccionados de entre los mortales ascendentes, óigase bien, mortales ascendentes y de numerosos otros grupos celestiales, como dijo nuestra estimada Norma. De manera pues que esa es la cita, Angelita, para confirmar lo que se había comentado. Mil gracias, Marcelino, mil y mil gracias. Ya les recuerdo, no se vayan, quedémonos hasta el final y continuamos con Octavio. Octavio, adelante. Dijo mi nombre, hermanita. Digo su nombre, ¿cómo así? El suyo, si lo puede decir. No, lo que pasa es que no escuché bien si fue para mí, pero Ah, bueno, sí, creo que sí. señor, te estamos oyendo. Hermanito Heredia, hay un párrafo que le voy a leer, dice, es literalmente verdad que la melodía tiene el poder de transformar a un mundo entero. Se figura como la obra de Hamlet, ¿no? Que tocaban la flauta y los ratoncitos los podía manipular y ya ve, se me hace que así puede ser más adelante. Pero dice, más adelante dice, para siempre la música seguirá siendo el lenguaje universal de los hombres, los ángeles y los espíritus. En la práctica, ¿cómo se imagina usted esto? Porque te lo dice, pero no te dice cómo. O sea, ¿vamos a hablar cantando o vamos a expresar melodías? ¿Cómo será eso? Y Pues que vamos a poder comunicarnos con seres de diferentes niveles de realidad, porque los mortales con los espíritus y los ángeles son diferentes realidades. Una es una realidad espiritual, puede ser una realidad morontial y nosotros como una realidad mortal.
Entonces, ¿cómo será ese intercambio de información? ¿Cómo se lo imagina? Gracias. Gracias. Pues recordemos que hay una parte en el documento que dice que la música es el único código universal de comunicación espiritual. O sea, como lo entiendo yo, no sé si será así, pero como lo entiendo yo, es como si fuera una lengua universal espiritual a través de la cual se pueden conectar ciertas personalidades. Es como si fuera una lengua, ¿no? Porque dice que ya no son ondas materiales de sonido, sino pulsaciones del espíritu, las cuales generan ese tipo de música. Si nosotros a nivel humano, en nuestra capacidad humana, menciona el libro que tenemos la capacidad en que escuchamos por ahí algunos arpegios de los músicos celestiales y de los artesanos celestiales, escuchamos, algunas veces en sociedad con ellos podemos componer y podemos reproducir música. Entonces es también viable pensar de que en los niveles morontiales también se pueda establecer comunicación o esa conexión a nivel musical con los reinos espirituales que están en otro nivel. Si nosotros a nivel humano podemos en poca medida recibir y percibir esas melodías morontiales, muy escasamente también, pero yo pienso que pues también a nivel morontial se puede percibir esas melodías espirituales, que aunque estemos como por así decirlo en niveles distintos, el nivel mortal, el nivel morontial y el nivel espiritual, tenemos la capacidad de conectarnos porque la música menciona pues este documento de que es un código universal de comunicación. Mil y mil gracias. Gracias. Bueno, novia, adelante. Gracias, Octavio. Para continuar con lo que dice Juan y que estaba preguntando Octavio, definitivamente sí, la música es el lenguaje de los hombres, hombres, dice el libro, de los hombres, los ángeles y los dioses. Porque es que fíjate que cualquier música que sea, la que le guste, a usted le gusta una música, a mí me gusta otra, pero igual yo con esa música que me gusta conecto. Y usted con la música que le gusta conecta. No es la misma la mía, pero es música. Son acordes, como acabas de decir, armonía, melodías. A ver, y aquí, como hombres en la tierra, nosotros sentimos con una melodía, una música, algo lo siento, y hay otra persona que con esa misma música siente lo mismo que siento yo. Y yo tengo la prueba que con mi hermana, incluso con mi esposo. Nosotros a veces oímos la música y sentimos. Ese es el lenguaje que creo que se refieren. Fíjate, Normita, se fue Norma, Norma colocó que Aquí días está, aquí está. en su estado algo de Víctor Heredia. Dice mi razón de vivir. Hermosa melodía esa. Y resulta que a varias personas, y de hecho ahí el que puso ella era un homenaje que le estaban haciendo a Víctor Heredia, un poco de cantantes. O sea, pocotón de personas sintiendo lo mismo ante una melodía. Entonces, definitivamente, ¿por qué? Para contestarle ahora a este Octavio, porque es que yo siento que esas vibraciones de esas melodías las siente el ser, para decir el alma, y el alma ya es morontiano, está hablando en ese lenguaje. Esa es mi respuesta a por qué la música es el lenguaje universal. Eso era, gracias. Y gracias, Norma, por recordar el homenaje ese de Víctor Heredia, que Cisco me fascina. Marcelita, adelante. Gracias, Angelita. Me parece importante leer esta cita por lo siguiente, Angelita, y quienes están presentes. Definitivamente, en los niveles morontiales no vamos a tener esas capacidades para, de alguna manera, escuchar niveles superiores. Y hay algo muy interesante que nos dan como un dato muy particular los reveladores en el documento 47 de la sección 10 párrafo 2, página 539. Y es la experiencia de Juan que se habla en el Apocalipsis. Entonces dice Juan el revelador, el que escribió el Apocalipsis, que por cierto se encuentra, según los reveladores, en forma muy resumida y muy fragmentada y bastante distorsionada en muchos aspectos, según los reveladores,
en cuanto al Apocalipsis que se tiene en la Biblia. Dice, Juan el Revelador vio una visión de la llegada de una clase de mortales en avance desde el séptimo mundo de estancia a su primer cielo en las glorias de Jerusalén, o sea, la capital de nuestro universo local llamado Satán. Sigo leyendo. Juan registró y vi como si fuese un mar de cristal entremezclado con fuego, y vi a aquellos que habían logrado la victoria sobre la bestia que originalmente los habitaba, y sobre la imagen que persistía a través de los mundos de estancia, y finalmente la última marca y huella de pie ante el mar de cristal, con las arpas de Dios cantando la canción de la liberación del temor y de la muerte. Cuando se habla de las marcas de la bestia, pues los bíblicos piensan, o las personas bíblicas piensan que es un monstruo, un anticristo, que nos va a poner una marca, un sello. Pero los reveladores nos aclaran que es la herencia animal egoísta que todavía continúa con nosotros a partir del primer mundo de estancia, y que se va diluyendo en la medida que uno siga cooperando, aún en cuerpo morontial. No tenemos cuerpo de carne, pero tenemos la herencia mental inmadura. Y cuando se erradica la última marca de la bestia, desaparece, se produce la fusión. Y esos seres fusionados con vida eterna fue lo que Juan vio descender en una clase o grupo en el mundo, en el mar de cristal de la capital de Satania, nuestro sistema de mundo llamada Jerusalén. Pero hay muy interesante, dice, estaban cantando, dice, la canción de la liberación del temor y de la muerte, cantándole, con las arpas de Dios, con las arpas de Dios. Entonces, aclaran dos reveladores en cuanto a eso de las arpas de Dios. Dice, hay una comunicación espacial perfeccionada en todos estos mundos, y recibes estas comunicaciones en cualquier parte mediante el arpa de Dios, que es un dispositivo morontial que compensa la inhabilidad de ajustar directamente el mecanismo sensorial morontial inmaduro a la recepción de las comunicaciones espaciales. Estos seres no tienen ese nivel para estas melodías o estos mensajes tan excelsos. Y como no tienen ese nivel, tienen que colocarse un dispositivo para poder captar esos niveles tan elevados, que seguramente también hay música además de otras comunicaciones, y definitivamente ese dispositivo es lo que se llama el arpa de Dios o las arpas de Dios. Quería compartir esto, estimada Angelita. Maravilloso. Muy interesante, Marcelino, muy interesante, muchas gracias. Seguimos con Jota, luego Pablo y ya vamos cerrando nuevamente con Juan. Jotica, adelante. No, es como para complementar un poco lo que decía también Marcelino, y es que hay que recordar que hay una frase que se le atribuye a Nicolás Tesla que dice que si quieres conocer el universo, hay que pensar en términos de frecuencia y vibración. Y esto nos habla que el universo, todo es energía, todo es frecuencia, todo es vibración, y por lo tanto la música no es justamente la que toca todas las fibras de cada uno de los seres, y los fundamentos de la materia como tal. Estamos hablando justamente de eso, de vibraciones. Y el enfoque que se le da en Urantia justamente es esa energía interna vibratoria que tienen las personas, y por eso eh, hablar de artesanos celestiales es hablar de unos seres que son capaces de manipular el universo, la materia, a nivel vibracional. Son seres que no sé qué instrumentos utilizarán, pero eh, son capaces de tocar tu fibra y tu frecuencia interna. Maravilloso. Pablo, adelante. Hola, muy buenas tardes o noches a todos. Es algo Total de muy corto. madrugada. Quiero felicitar a Juan Carlos por su exposición. Creo que ha sido muy enriquecedora para cada uno de nosotros, y definitivamente que qué valioso cuando una persona de determinada área de conocimiento viene aquí para ayudarnos a discernir ciertos temas del libro Urantia. Felicidades, Juan Carlos, y muchísimas gracias. Era eso. Gracias. Gracias, Pablo, gracias.
tan lindo. ¿Cómo te parece amaneciéndose aquí? Él siempre entra. Qué bello. Bien lejos está de nosotros según el mapa. Bueno, Juan, entonces cuéntanos qué nos tienes que aportar y para la sorpresa última que creo que todos sabemos que es, por favor, dices que tú como cantautor autorizas publicar o subir a las redes sociales la parte de música con la cual nos vas a deleitar. Por favor, hay que decirlo, si no, YouTube no lo baja, no lo quita. Claro que sí. Bueno, Primero, pues adelante. agradecer a Pablito. Yo conocí el grupo de Urantia gracias a él. Yo no sabía que habían grupos de estudio. Cuando conocí a Pablo fue que luego me presentó a Norma y a los otros compañeros. Entonces también pues gracias a Pablo, que es un gran amigo, también pues es posible también esto. Una persona que aprecio muchísimo como un hermano. Me alegra mucho verte aquí, Pablito. Y a todos ustedes, muchísimas gracias de verdad por este espacio, por dedicarse este tiempo para conectarnos aquí. Espero pues que haya sido un espacio muy enriquecedor para todos. Antes de pasar a la parte pues del cierre, solamente pues quería agradecerles también. Actualmente pues yo estoy, como las personas de aquí saben, yo estoy trabajando pues en mis composiciones, próximamente en sacar un álbum con composiciones inspiradas también en el libro de Urantia. Por ahí hay una canción que de pronto ya han escuchado por ahí en las historias que se llama Isla Eterna. Esperamos este año poder publicarla y tengo muchas otras composiciones pues inspiradas en el libro de Urantia. Algunas personas que de pronto estén interesadas en aprender música también desde este otro punto, que no solamente es aprender lo técnico y como a nivel científico, sino aprender de que la música, de tener en nuestras manos un instrumento, es una herramienta poderosa que podemos transformar la sociedad, podemos transformar nuestras vidas a través del arte. Entonces esa es lo que nosotros inculcamos pues en nuestra escuela virtual para las personas que de pronto se interesen en aprender desde cero cualquier instrumento, la guitarra, el charango, el piano. Pues ahí está el espacio abierto para poder compartir a través de la música. Y claro que sí, autorizo a este grupo también para poder compartir en redes sociales, en YouTube, las composiciones y la música que vamos a compartir a continuación. Está completamente pues Mil autorizado. gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Entonces, adelante, damos el cierre con lo que nos vas a sorprender. Gracias a todos por haber estado acá, por habernos acompañado y como siempre, Urantia desde el amor, mucho amor para todos. Entonces vamos a disponernos, Javier, a oír a Juan Carlos. Muchas gracias. Ahí sí se alcanza a escuchar la guitarra. Sí, señor, muy bien. Bueno, les voy a compartir una canción que esta sí no la tengo todavía grabada, esta todavía esperamos publicarla este año, y esta es una canción que yo le escribí a nuestro Padre Jesucristo, Micael de Nevadón.
alegría! ¡Qué Bravo. linda canción! ¡Súper alegre! Lo pone a uno Pero a vibrar linda, alto. linda melodía. Hermosa. Muchas gracias. A vibrar alto nos pone Juan. Qué linda canción, gracias por ese regalo tan espectacular. O sea, no la has grabado, esto es una nueva. Sí, Los que mañana vean en YouTube, en las redes sociales, va a ser primicia. Bueno, cuéntame algo más que decir para cerrar ya. Nos quedan 2 minutos o ponemos la cortinilla ya de despido. Juan, gracias por habernos dado esta ponencia tan buena, por habernos enseñado, porque aprendimos hoy mucho de ti. Estás multiplicando esa sabiduría, que es lo que quiere nuestro Jesús, ¿no? Que multipliquemos sabiduría. Entonces, si eres tan amable, ¿te puedes despedir? muchas gracias a todos ustedes, Unidades del Amor, a todos los compañeros, los que se conectaron, también pues a los que aportaron, porque esto es enriquecimiento por parte y parte. Muchas gracias a Jota, a Nubia, a Octavio, a todos los compañeros que se conectaron y que nos compartieron. Muchísimas gracias por enriquecer la ponencia también, por el apoyo ahí. Realmente la música es una herramienta poderosa que tenemos a nuestra disposición, en nuestras manos. No solamente reproducirla y tocarla, sino también desde lo que escuchamos, desde lo que consumimos a nivel musical. Entonces, para que nos demos la oportunidad de descubrir esa música que también nos pueda conectar de alguna manera más elevada, también, ¿por qué no?, con los niveles morontiales y espirituales. Entonces es la invitación a poder consumir este tipo de música también, aprender un instrumento, algún arte también, que tiene un poder pues de transformar, como lo dice el libro, un mundo entero, e incluso un mundo civilizado. Así que pues muchas gracias. Yo sé que yo tengo la esperanza en que todos nosotros vamos a lograr no sé si el estado de luz y vida o el gran despertar en nuestro planeta, pero yo pienso que esta música falta poco para que empiece a predominar en nuestro planeta. Que así sea. Y así sea. Mil y mil gracias. Gracias de verdad y te esperamos nuevamente. Puedes ir empezando a organizar otra ponencia por allá para junio. Claro que sí. Gracias. Adelante, Lucy. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en la próxima reunión.